Pues amigos, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo a la hora que vean ustedes este programa. Bienvenidos a esta 29ª conversación entre católicos. En esta ocasión, entre Marcia Velázquez y su servidor Fernando Berlanga. Bienvenida, Marcia. Gracias, señor Fernando. ¿Qué Esta es tal? una, Buen esta día. es una conversación entre dos católicos. No somos teólogos, no somos simplemente laicos. Y no es un debate ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado sobre este tema. ¿Y cuál es el tema? ¿En qué creemos los católicos? ¿Verdad? Pero Ujú. primero vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine a Marcia, me ilumine a mí, ilumine a todos ustedes que vean este programa. Voy a poner la oración, ustedes síganla en su corazón. Vamos a ver, aquí la debo de tener ya lista. Nos ponemos en la presencia del Señor primero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Amén. Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros Ujú. los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues Marcia, ¿en qué creemos los católicos? En muchas cosas. Exactamente. Pero primero que nada, que lo más importante, que hay un solo Dios. Creemos en un solo Dios y prácticamente es muy fácil saber en qué creemos. En el credo que decimos los Ujú. católicos, todas las misas del domingo, Claro. ahí se dice pues no es en sí una oración, ¿verdad? Ahora sí que es como una afirmación, ¿cómo lo podríamos decir? Le Ajá, llamamos también, o sea, desde el tiempo de los apóstoles, le llaman el símbolo. Esto es lo que ajá. somos. Esto es lo que somos exactamente. Por eso Porque es que, Porque inclusive si te fijas en la misa, lo decimos antes de la comunión. sí, O sea, yo voy a comulgar y creo que ahí está Jesús en la presencia real y digo, bueno, en esto es lo que creemos. Y luego, ujú. ¿qué decimos al final del credo? Esta es nuestra fe, Esta es la fe de la la fe de la iglesia, iglesia. ¿Qué que nos más? gloriamos de En profesar profesar. en Jesucristo Sí. nuestro Señor. Y Sí, y esa es, aparte todos esto es lo que creo. juntos. Ajá, todos juntos, al unísono, parados, ajá, en voz alta. De hecho, vaya, los que no sean católicos, si van a una misa de domingo, cuando se dice esa profesión de fe, así, esa es la palabra que estaba buscando, todos estamos parados diciéndolas al unísono y se oye con fuerza. Y lo más padre es que a esa misma hora hay en todo el mundo misas. Sí, porque los domingos por lo general hay Sí, sí. a diferentes horas en cada ciudad. Y los usos, Entonces, sus sabemos que horarios estamos también. uniéndonos a la iglesia Así es. universal, Ujú. ajá, y todos diciendo nuestra profesión de fe. Entonces, es muy fácil como que si hay alguien que no sea cristiano, católico, oye, ¿en qué creen? ¿En qué creen ustedes? Pues prácticamente el credo es en lo que creemos. No, Tiene no, casi todo, no es no todo, pero casi todo. prácticamente, ahí está todo. Ujú. Están Faltan todos los algunas cositas, principales algunos dogmas. dogmas, pero ahí está. Haz de cuenta, si alguien quiere saber en qué crees tú, es el credo. Así Ujú. es. Ahora, por eso me gustan las misas donde se recita, porque no es una oración, recitamos el credo. Sí, lo Y no me recitamos. gustan aquellas donde lo hacen mediante preguntas. ¿Crees en Ah, Dios? sí. Sí, creo, o sí creemos. Ujú. Esa no me gusta.
como Ajá. que el asiento demasiado light. Me he dado cuenta que cuando los sacerdotes la dicen así es porque la homilía la hicieron tan larga. Sí, sí me he dado cuenta que ya se les pasó los 15 minutos de homilía y caray. Entonces, mm, he como que captado que cuando hacen la pregunta es porque, híjoles, no, ya estuvo muy largo la homilía, vamos a recortar el credo. Pero yo creo que Pero no estoy de debería ser. acuerdo contigo, a mí me gusta y se siente la unidad. Se siente la unidad en ese momento de todos, porque aparte, como que los que luego no quieren cantar o no sé, las oraciones, Mm, en el credo realmente, hasta veo a los jóvenes como sus voces se pierden en el todo, ujú. todos, todos la recitan. Bueno, sí, lo dicen. Es que sí debe ser. Ahora, tú empezaste diciendo, ¿qué es lo que creemos? Y sí, en un solo Dios. Bueno, los judíos también creen en un solo Dios. Los Ujú, musulmanes creen en un solo Dios. ujú. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos de los judíos y de los musulmanes? Pues bueno, ahí, y si vamos desglosando el Ah, credo, así es. ¿sí? Creo en un solo Dios, sí. Sin embargo, el credo va desglosando Padre Todopoderoso y luego Jesucristo, único, Hijo único de Dios, y luego el Espíritu Santo. Ajá. Esa es la gran diferencia que Ajá. podríamos tener con lo que les llaman las religiones, ¿cómo se le dice? Habrán Abraicas. abraicas o monoteístas, ¿verdad? Ajá, abraicas o monotelistas, porque al final de cuentas, las tres técnicas, bueno, si nos ponemos así como más así estrictos, derivan de todo, de Abraham, pues, el padre de la fe, ¿verdad? Sí, porque Pero, a él fue el que Jesús, bueno, no Jesús no, pero Dios se ujú, le presenta como el único Dios. el único Dios, exacto. Pero luego viene Jesús y nos dice, ese único Dios son tres divinas personas. Ujú, Yo soy exacto. el Hijo, el Padre me envía Ujú, y me voy a ir y el Padre les va a enviar el Espíritu el Santo. Y Paráclito, el Espíritu Santo. ahí Sí. nos está revelando el misterio Ujú. más grande que tenemos todos los que creemos en Cristo. Así, Claro, y en la cristiano. ascensión, en la parte del credo que habla de que y ascendió y está sentado a la derecha del Padre, cuando fue la ascensión ya de Jesús, ya resucitado, pues, eh, ¿cómo se llama? Habla es cuando da ese mandato, vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, un momento antes ya de subir al Padre, da ese mandato. ¿Y que el bautizo tiene que ser en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Es Dios. importante, ahí nos está diciendo que el bautismo es trinitario, ¿sí? Así es. Pero Jesús en sus prédicas, en toda su vida pública, fue poquito a poquito revelándonos, ¿verdad? Sí, no Que de son, golpe, porque pues no, imagínate, poquito. sí. Él, Por yo, eso al final también, perdón, señor Fernando, hay ujú, una parte en que le dice, Tomás le pregunta a Jesús, maestro, enséñanos al Padre. Le dice, Tomás, todo este tiempo he estado yo entre ustedes y aún y no conoces al Padre. O sea, diciendo, el Padre y yo somos uno mismo. Ujú. así es. El que me ve a mí, ve al Padre. Sí. Ajá. Nosotros cuando hablamos, decimos Dios, pues nos estamos refiriendo al Dios trino, ¿verdad? Ujú. Aunque a veces decimos, Dios mío, ¿con quién estás hablando? Tú puedes orarle a Jesús en el Hijo y al mismo tiempo en el Hijo está el Padre y está el Espíritu Santo. Así O puedes es. pedirle Padre Dios y en el Padre está el Hijo y el Espíritu Ujú. Santo. O puedes pedirle al Espíritu Santo, ilumíname y estás hablando a las tres divinas personas, porque en el Así Espíritu es. Santo está el Padre y está el Hijo. No le entendemos, es un gran misterio, pero somos trinitarios. Eso es Así importante, es. ¿sí? Y bueno, y si seguimos después en la misma línea del credo, pues Ujú, se inicia con creemos en un solo Dios y bueno, se desglosa ujú, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero al final de cuentas hay una parte que dice creador del cielo y de la tierra, de todo lo ujú, visible y lo invisible. ujú. Entonces, Dios es el creador del mundo material, pero también del mundo espiritual, ¿sí? Y ahí entra la creación de los ángeles.
Ajá, del A- mundo angélico, el mundo espiritual. Aquí entra la creación que Dios, la Santísima Trinidad es una familia, es una unión de seres divinos que se aman y al amarse quieren compartir su amor. ¿Sí? Ujú, Entonces, que para compartir su amor crearon todo lo que existe y crearon dos reinos, el reino de los cielos, donde ahí crearon a los ángeles, y, no es, y el reino aquí de la tierra, donde crearon al hombre, ¿verdad? Entonces hay criaturas de Dios en el reino de los cielos y acá en la tierra, ¿verdad? ujú. Es, por eso hablamos de que ángeles y hombres, ¿verdad? Así es. Nosotros, fuimos creados para recibir el amor de Dios, igual que los Ujú. ángeles. Pero, ¿qué Así pasó? es. Creados para amar y ser amados. Básicamente eso. ¿Para qué nos creó Dios? Porque si alguien nos preguntara, ¿por qué Dios me creó? Bueno, pues te creó para que tú ames y seas amado. Esa es la respuesta más corta, concreta, Así es. concisa de la razón. Pero te creó para recibir el amor de Dios. Ujú. Ahora, de ti Exacto. depende si aceptas ese amor o lo rechazas, ¿sí? Los ángeles que fueron creados para recibir el amor de Dios, algunos encabezados por Lucifer, que quiere decir el portador de la luz, que era un querubín hermoso, no estuvieron dispuestos a recibir, aceptar el amor de Dios, quisieron Ujú. ser como Dios. Entonces, pues pecaron, pecado de soberbia, y Dios los Ahora, expulsó. es importante aquí acentuar que a los ángeles también los creó en libertad, Igual que al libertad de hombre. elección, son libres como el ser humano, o sea, nosotros somos Así libres es. de decidir y de hacer, ¿verdad? Desgraciadamente hay ciertas decisiones Ujú. que pues no nos convienen. Pero la Ujú, decisión principal de los tanto de los ángeles como de los hombres que son amados por Dios, su creador, es si aceptan o no recibir ese amor. así es. Porque todos los males de los ángeles que no quisieron aceptar ese amor de Dios y Ujú, todos los males de los hombres que no quieren, de los que no quieren aceptar el amor de Dios, es que a partir de ahí empieza toda su tragedia y todos sus sí, males, ¿verdad? Los ajá, ángeles, bueno, un grupo de ángeles, se dice que es la tercera parte de los ángeles, no aceptaron el amor de Dios, dijeron, no, queremos ser como Dios. Y dijo, eso es un pecado, perdieron la santidad y con Dios no puede haber nadie que no sea santo y fueron expulsados. exacto. ¿Y a Sí, dónde pues los el pecado de la expulsó? soberbia. ¿Y a dónde los expulsó? Aquí a este mundo, ¿verdad? Ujú, El hombre, en este caso nuestros primeros padres, Adán y Eva, creados por Dios para recibir su amor, engañados por ese Satanás, ese Lucifer convertido en Satanás, que no quiere que los hombres nos salvemos, que vayamos tengamos vida eterna junto a Dios, ¿qué pasa? Los hace creer que pueden ser como Dios y ujú. ellos caen en el engaño, pecan también de soberbia y de desobediencia. ¿Y qué pasa? Pues Y falta de también, confianza, porque al final de cuentas, señor Fernando, la caída del hombre, primero es la caída de los ángeles, sí, después es la caída de los hombres. De la así caída de es. los ángeles, una tercera parte de todos los ángeles. Ujú, Bueno, eso es bíblico, ¿verdad? ujú, Y después viene la creación del hombre, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. así Pero es. ¿qué pasa? También el demonio, o sea, a través de la serpiente, pues, eh, los tienta, primero es la tentación, pero pues caen en esa tentación Claro, con verdades a medias. Al final de cuentas, eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Ahora sí que el ujú, enemigo del alma siempre te va a presentar verdades a medias, así es. como bueno, como es bueno, lo merezco, no pasa nada, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, los primeros padres fueron engañados, ¿sí? Pero, sin embargo, ellos decidieron, no, pues, ¿sabes qué? Sí, sí quiero probar esto. O sea, tengo todos los frutos del jardín, Ujú. pero quiero el que me dijo que no, porque le creyeron a la serpiente que serán como dioses. Ah, caray, ¿sí? Entonces le creyeron más a la serpiente que al mismo Dios.
¿Por Un- qué? Porque el Ajá. pecado fue también, como dijiste, Ujú. ¿sí? La Ahora, soberbia, quiero ser igual. desgraciadamente el pecado es atractivo para los hombres. Sí. Prueba de ello es que, si Dios les había dicho a Adán y Eva, pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles, excepto de este, ¿por qué no se fueron a otros árboles? ¿Por qué estabas cerquita del árbol prohibido? Porque el pecado atrae y ahí eso lo utiliza el demonio para Ujú. hacernos caer en su tentación. Sí, claro. ¿Por qué estaban junto al árbol que tenían prohibido comer la fruta y no se iban a los miles de árboles que debe haber habido en el paraíso donde había frutas que sí podían comer? No, Ujú. se sentían Bueno, atraídos por el que había la prohibición de comer. Y por eso sí. estaban ahí, y por eso ahí se desaparece el demonio. ¿Por qué? Ujú. Porque nosotros somos muy proclives a ser atraídos por las tentaciones y se aprovecha el demonio de eso. Bueno, ahí Sí. hace caer a nuestros primeros padres, pierden la santidad, es el famoso pecado original, y también Ujú. tienen que ser expulsados, ¿verdad? No pueden estar junto a Dios porque Dios vivía Y con los hombres, ¿verdad? exacto. Y ahí es donde, volviendo al credo, Ujú, entonces entra la frase del credo que dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Bueno, ujú, dice, por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de ujú, Santa María Virgen, ujú, ¿sí? Por nuestra causa, por nuestra causa fue crucificado ujú, en tiempos de Poncio Pilato. Bueno, por ujú. nuestra causa. Antes, digo, esta parte del credo decía por nuestra causa, por nuestra culpa. No, o sea, por la causa de la salvación, Así es. ¿sí? O sea, Dios tiene una causa. Quiero y deseo, ¿sí? Otra vez, salvar al hombre, al que amo, es mi creación, quiero salvarlo. Esa es la causa, la razón del por qué se encarna y, o sea, nace pues para llegar a ese sacrificio, esa muerte de cruz Ujú. por la salvación del hombre, ¿ok? Fíjate. Entonces, en eso creemos también, que Sí, es sí. eje, ¿verdad? Dice Eje de así nuestra que por fe. nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del Ajá, cielo. Ahora te voy a hacer exactamente. un comentario. No sé si es pregunta o comentario. Los ángeles también pecaron, ¿sí? Pero a los ángeles, una vez que pecaron, ya no hubo otra, po- ¿cómo podemos decir? Otra posibilidad más. Pecaron y fueron Y ya, expulsados y sí, perdieron el amor de Dios. Bueno, no el amor, perdieron la gracia de Dios porque Dios los sigue amando. Le duele lo que hicieron, pero los sigue exacto. amando. Ahí Ujú, no hubo salvación para los ángeles. En cambio, ujú. sí hay salvación para los hombres. ¿Por qué? Bueno, pues es que los ángeles, al ser seres espirituales, ellos sí tenían la visión beatífica de Dios. ¿Qué significa eso? Ellos estaban en la presencia de Dios y aún así sabiendo, ¿sí? Y sintiendo su amor, decide uno, porque al final de cuentas fue uno el alborotador, Así es. ajá, el que, el que dijo, quiero ser como Dios, o sea, no contento, conforme con todo lo que tenía, no, quiero elevarme al nivel de Dios, Quiero ser ya, como tú. quiero ser como tú, ¿por qué Ahora, tengo que ser solo esto, criatura? los Entonces, esa ángeles es la son, diferencia. pero también los ángeles son criaturas espirituales muy superiores al hombre en cuanto a Sí, poder, en cuanto a inteligencia, en cuanto a todo. Son a muy todo, superiores al sí, hombre. así es. Entonces Dios dice, bueno, ustedes tenían todo, ¿verdad? Y aún así no quisieron aceptar mi amor. El Así hombre, es. Dios se enterneció del hombre, lo vio tan frágil, ¿verdad? Que Ujú, dice, eh, ¿verdad? Le dice a la serpiente que estaba ahí haciendo la tentación en el paraíso, enemistad pondré entre ti y la mujer, ujú, entre tu linaje y su linaje. Él te ujú. aplastará la cabeza, Así mientras es. tú acechas su calcañar. Estaba Sí, diciendo que, ok, caíste, el demonio te venció, pero yo voy a vencer al demonio a través de esa mujer.
Y Y nosotros, exactamente con lo opuesto. Si tú por tu soberbia caíste, por su humildad entrará la gracia y la salvación otra así vez. es. O sea, exactamente con lo opuesto. Y Si el nos, más soberbio, ujú. llevó a la caída del hombre, la más humilde llevará, ¿por qué? Pero, o sea, en este caso es, María, ¿verdad? Por su humildad entrará la salvación, que es el mismo Dios encarnado, ¿sí? A través de una mujer. Ujú. Entonces, esa mujer, nosotros los católicos, ¿quién creemos que es? Ah, bueno, La es Santísima muy Virgen fácil, María. muy obvio, es María, Ujú, ¿sí? La Santísima Virgen María, ujú. una doncella de Nazaret que fue la elegida por el mismo Dios para encarnarse en ella, ¿sí? Que ella le diera su sangre, carne de su carne, sangre de su sangre, ¿verdad? Y Ella, entonces, por María, eso es que dice, en la enemistad entre tu linaje y su linaje, o sea, el linaje de la mujer, o sea, de Eva, el linaje lleva hasta María, ¿sí? no, y el María es linaje, la portadora de Dios encarnado, de la segunda persona de la Trinidad encarnada, entonces, el por linaje de eso la la mujer enemistad. Ujú. es Jesús. Es ¿Perdón? el linaje de la mujer es Sí, Jesús. sí, claro. El linaje de la mujer es Jesús, exactamente, pero ya a través de Eva, María, Ahora, y María es la que nos da Jesús a través de esa eh, encarnación de el Dios. Padre escogió a María para ser la madre de su Hijo y Así es. escogió a la más perfecta de sus criaturas y Ahora, le dio, ¿eh? obviamente, aquí entra también oye, tú eres Dios, tú eres creador, has creado todo, cielos, tierra, mundo espiritual. Tú, como Dios, o sea, él como Dios se va a encarnar, obviamente, crea a María, porque María es criatura. Así es. María es una criatura, o sea, muchos pueden llegar a creer, no, es que la ponen al nivel de Dios. No, 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 eso ni siquiera es, o sea, eso no es teología cristiana católica, para nada. O sea, María es una criatura, pero es la criatura sobre todas las criaturas, porque por esa elección que hizo Dios y la colmó de gracias y de dones. ¿Por qué? Porque ahí iba a encarnarse el mismo Dios. Siendo Dios, ¿cómo no va a hacer eso? Si ahora sí que como dijo el ángel Gabriel, para Dios nada es imposible. Ahora, escogió a la más perfecta de sus criaturas. Entonces a mí me cae muy mal cuando en las películas o videos ponen a la Virgen María muy fea. La Virgen María, oye, si está escogiendo Dios a la madre Sí. de sus hijos, pues Aparte de Dios su es hijo, perdón, de belleza. su hijo, pues va a Sí, escoger ya la sé. más perfecta. Sí. Y luego la colma de todas sus gracias, Ajá. ¿sí? ¿Cuál es la Sí. gracia? Que desde que fue concebida tenía esas gracias, la gracia original, la que nuestros primeros padres perdieron Perdieron. y que luego por herencia las Exacto. consecuencias de ese pecado se fueron heredando a toda la humanidad. Exacto. En el Ujú. caso de ella, fue concebida con esa gracia original santificante. Exactamente. Y es una gracia que viene directamente de Dios. No es como que, Ajá. ay, es que porque ustedes No, pretenden creer que María era así. No, 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 pues no. es que el mismo Dios la colmó y le dio esa gracia, o sea, separada. Esa palabra que utilizas de colmar de gracia, ahorita le vamos a volver a ella. Cuando el hombre peca, bueno, cuando el hombre es concebido, no nace con esa gracia original santificante, sino que tiene una debilidad frente al pecado. Eso se llama la Ujú, concupiscencia. ujú, Fácilmente cae en la tentación y en el pecado ujú. el hombre. ¿Por qué? Porque es concebido sin esa gracia original, gracia Así es. santificante. En el caso de María, como fue concebida con la gracia santificante, a ella no le afecta el pecado que nuestros primarios padres que cayeron en él, ¿verdad? Así Cometieron. es. Entonces, en ella no aplica la concupiscencia, ella no es débil frente a la Ujú. tentación y frente Sí, al pecado. la concupiscencia es esa
inclinación Así es. a hacer el mal, aunque no queramos. Por eso es muy fácil de que, ay, ¿por qué siempre hago esto? ¿Por qué siempre el Así mismo es. error? ¿Por qué es eso? Esa es la concupiscencia, esa tendencia, esa inclinación Sí. a hacer el mal, a hacer cosas que no debemos, a pecar, pues, más fácil. Sí. Aún, o sea, porque pues por esa debilidad, ahora sí, esa fragilidad que heredamos de nuestros primeros padres. Nosotros al ser bautizados recobramos la gracia santificante, la gracia Ujú. original en el bautismo, ¿sí? Pero ya quedamos tocados con la concupiscencia. Así En es. el caso de María, no. ¿Por qué? Porque ella fue desde el momento de su concepción tenía esa gracia santificante. Por eso le llamamos ¿cómo? La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Ajá. Bueno, entonces Dios vino a salvarnos porque se conmovió ante la fragilidad del hombre. Esa es la salvación que Ujú. Él nos trae. Ahora, toda nuestra Ajá. vida es un combate espiritual. Ujú. ¿Por qué? Porque el demonio no quiere que nosotros vayamos a tener vida eterna junto a Dios. Como Él ya No. perdió esa vida eterna junto a Dios, Ujú. dice, ah, pues usted tampoco. No puede atacar a Dios, Sí. no puede atacar a Dios, que es su creador, pero nos ataca a nosotros. ¿Cómo nos ataca? Con las tentaciones. Y como en nosotros ya existe la concupiscencia, caemos fácilmente. Ujú. Así es. Entonces, pues bueno, ¿qué más creemos? Pues Ajá. entonces Jesús, o sea, a través de su pasión y muerte, ajá, es como nos redime. A eso es a lo que nosotros llamamos la redención del género humano, de todos los seres humanos antes, durante la época de Cristo y después. O sea, la redención una sola vez, es una sola vez lo que fue la pasión de Jesucristo, Ujú. ¿sí? Pero con esa basta para todos los tiempos. Ujú. Y pues bueno, la promesa del Padre es, y el mismo Cristo decía, al tercer día, ¿sí? Reconstruiré este templo, el templo Fíjate, de su cuerpo. el Entonces, credo dice, el credo dice, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Donde dice padeció, se está refiriendo a toda la pasión que tuvo Cristo y que lo ajá, recordamos a través pues, el rosario, el Via Crucis, en la propia misa que estamos recordando el sacrificio, ¿verdad? y ¿Por la qué? pasión de Cristo empieza desde la oración en el huerto de Así es. Getsemaní. Sí. Ahora, ¿por qué Ahí es tuvo? donde empieza su pasión, Ujú. con la agonía del huerto. Después que sigue su aprehensión, estarlo llevando para aquí, para allá, para aquí, para allá. Así es. Ahora, muchas personas ya pierden esa realidad de lo que verdaderamente le pasó a Jesús. De, ay, fue crucificado. Están ya tan acostumbrados a ver los crucifijos Así es. así, nada más así a Jesús así clavado, pero ya perdieron todo eso esa agonía, ese sufrimiento, esas torturas tan terribles ¿Y que tuvo, ¿verdad? por qué tuvo que salvarnos Jesús con ese sufrimiento? ¿Qué no pudo haber dicho, quedan salvados? O como Ajá. cuando nos bautizan, con esta agua ustedes quedan salvados. ¿Por qué tuvo que sufrir y sufrió tan terrible muerte? ¿Por qué? Pues mira, yo lo que veo es así. Primero que nada, si el pecado entró por un hombre, la salvación Ujú, entrará por un hombre también. ujú, Y aquí es donde es otra cosa que creemos, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No es así como que tiene esto y tiene, no, 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 es verdadero Dios y verdadero hombre, él. Entonces, una razón, bueno, es esa, ¿verdad? Entonces, Adán entra el pecado, la muerte, pues, espiritual, y Jesús, verdadero hombre, entra en la salvación, la redención, ¿verdad? La gracia otra vez. Bueno, y otra cosa que también creo, ¿por qué tuvo que
sufrir. Bueno, es que hay una parte en la que Jesús habla que dice, yo hago nuevas todas las cosas. Nosotros, aunque tenemos la redención, vamos a seguir viviendo hasta nuestro último suspiro en esta tierra, en este mundo que es un mundo fracturado, un mundo donde abunda el pecado. Ujú, Aquí estamos, ¿sí? Esta es la realidad. Entonces, aunque tenemos esa redención y nuestra elección de sí, sí la quiero, no, no la quiero, ajá, como Jesús mismo dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Bueno, pues a través del sufrimiento, Él hace nuevo. Antes el sufrimiento no tenía fruto. Antes el sufrimiento, nada, era sufrir y tan, ay, qué tristeza. Pero ahora Jesús, haciendo todas las cosas nuevas, siendo Dios, ¿sí? A través del sufrimiento podemos tener tanto fruto de eso, ¿sí? Y nosotros como cristianos, esa es una de las cosas que también creemos, ujú. ¿sí? En el sufrimiento podemos nosotros reparar, ayudar, es como una otra oración más. El sufrimiento santifica, siempre y cuando así diga, Señor, te ofrezco este sufrimiento por esto. Así es. Lo unimos a la pasión de Cristo, lo unimos a su cruz, Ujú, ¿verdad? Entonces, por eso es que, ¿por qué? Y ahora, por último, esto es importante también decirlo, la consecuencia del pecado es la muerte, ¿sí? La consecuencia del pecado es la muerte. Eso es. Entonces, pero el mismo Dios era tanto lo que teníamos que pagar el hombre, el ser humano, pues no podíamos, solamente Dios. así es. Mira, desde desde el Antiguo Testamento vemos cómo los judíos, recuerda que Dios se fue revelando a los hombres, Poco a poco. descubriendo ante los hombres poco a poco. En el tiempo de los judíos, pues era un solo Dios, pero también en el tiempo de los judíos, cuando querían ser perdonados de algún pecado, hacían un sacrificio. Así es. Y era un sacrificio, de un cordero. Y en la Ujú, Pascua, por ejemplo, se sacrificaba un cordero, le dicen el cordero pascual, por eso. ujú, Y por eso a Cristo se le compara con el cordero pascual, el cordero que es sacrificado, ¿verdad? Durante la Pascua. Bueno, porque para perdonar pecados, Dios les decía que tenía que haber un sacrificio. ¿Estamos bien? Bueno, llega el Nuevo Testamento y Dios le pide, el Padre Dios le pide a su Hijo que venga a salvarnos, que venga a ofrecerse como sacrificio, para que por medio de su sacrificio nuestros pecados queden perdonados. ujú, Y el Hijo, pues obedeciendo al Padre, mostrándole su obediencia y su amor, viene a nosotros sabiendo lo que le iba a pasar, que iba a ser sacrificado por nosotros. ujú. Y en la cruz ahí está el sacrificio. Y es lo que sucede en la sagrada, en la Santa Misa. Estamos recordando y volviendo a hacer o a ofrecer el sacrificio que hace Jesús por nosotros, a su Padre Dios. Entonces, Sí. no hay sacrificio sin sufrimiento ni sin sangre. Para poder pagarse ese pecado se requería un sacrificio tan grande que solamente el propio Dios podía ofrecerse. Y Ujú, para poderse ofrecer como sacrificio, Jesús nace como verdadero Dios y verdadero hombre. No hay sacrificio mayor, pero ese sacrificio de Jesús en la cruz, todos sus padecimientos, es lo que nos salva, porque le restituye a su Padre Dios dos cosas que los hombres le negamos a Dios: la obediencia y el amor. Y él, así es. obedeciendo al Padre y mostrándole su amor al aceptar, nos salva. Y entonces Ajá. Y paga por nuestras culpas. sí, fíjate, Fernando, que hace poco escuché a un teólogo de Estados Unidos, se llama Scott Hahn. Él hablaba que en la pasión, o sea, en la cruz, decía él, vemos una epifanía perfecta Ujú, del amor del Padre y del Hijo, o sea, del Hijo al Padre. Ajá. Decía, o sea, porque es la perfección del amor, ¿sí? Del Hijo al Padre en la obediencia. ¿Qué es lo que estás diciendo? Es la obediencia perfecta.
Ujú. y lo hace Sí, por amor no, al Padre. no, o sea, un amor tan, tan grande de aceptar esa voluntad del Padre para redimir, ajá, a, al ser humano, ¿verdad? Y Ah, entonces, me encantó la manera en cómo lo explicó, porque dices, ah, sí es cierto, o sea, es tanto el amor, ajá, no solo de que Dios hacia nosotros, porque pues bueno, muerte de cruz, sino el amor hacia el Padre por por la obediencia perfecta. Ujú. y luego, ¿qué pasa? Demuestra a Jesús su poder como Dios al resucitar. Así es. Que es ya lo último ahora sí que es el triunfo de Cristo sobre la muerte. Así Porque es. la muerte vino a raíz del el pecado. Ujú. Nosotros estábamos hechos para la eternidad, pero Así el es. pecado trajo la muerte, ¿sí? Al, pues a nosotros, al mundo material en sí. Ahora resucita, pero resucita en un cuerpo glorioso. O sea, no vuelve a ser simplemente un espíritu, se convierte en, desde que fue concebido, en Dios y hombre Ujú. verdadero. Sí. Resucita en un cuerpo glorioso. Por eso se aparece a los discípulos, sube al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque su cuerpo ya no está sujeto a las leyes de la Ujú, física o de la biología o de la ujú. naturaleza. Y eso mismo va a pasar con nosotros al final de los tiempos. Sí, por eso también en el credo habla de eso, ¿verdad? Que después, bueno, que habla, bueno, eso ya es la parte final. Creo en la resurrección de los muertos y la Así es. vida del mundo futuro. Amén, Mm. ¿verdad? Amén. Así Y ahí termina. es cuando resucitamos al final de los tiempos en un Al cuerpo final de los tiempos. glorioso, ¿sí? Pero cuidado, porque vamos a ser juzgados, Ujú. ¿sí? Así es, O sea, ok, pero, ajá, vamos a resucitar, pero vamos a resucitar para ser juzgados así es. según lo que Ujú. hayamos hecho, nuestras obras. Y Ajá. ahí pudiéramos ir en nuestro cuerpo glorioso Ujú, al cielo o al ujú. infierno. Y ahí es donde tenemos que Sí. tener siempre presente, ¿verdad? Nosotros Ujú, vamos a rendirle cuentas a nuestro Creador y hay gente ujú. que vive como que no, nunca va a rendir cuentas, Así ¿verdad? es. Hay otra cosa en la que creemos también los cristianos católicos, que es esto, la iglesia. Nosotros creemos que hay una sola iglesia. Por eso se dice, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Esa es la iglesia. Así La es. iglesia es una, ¿sí? Ujú, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. ujú, Una es santa. ¿Por qué es santa? Porque su fundador es santo, Jesucristo. Él es el que funda la iglesia. Su iglesia es su cuerpo místico. ujú, Católica. ¿Qué significa católica? Cuando mucha gente dice, ay, los católicos. A ver, la palabra católico significa universal, ujú, porque ya lo habíamos comentado, antes de su ascensión al Padre, dice, vayan por todo el mundo, ¿sí? Predicando el Evangelio y bautizando, ¿verdad? Pues vayan por todo el mundo, por eso su iglesia es universal, eso es lo que significa católico. Y apostólica, bueno, pues ahí es por la sucesión apostólica. No sé si nos quieras platicar un poquito de esta, ¿qué será? Cualidad de la iglesia, que tiene la iglesia, que es apostólica. Bueno, mira, dos cosas que van pegadas, lo de católica y lo de apostólica. Y Ujú. luego en el medio, no ya en el credo, pero en el hablar popular o en hablar de los medios de comunicación le agregan romana. En el credo no dice romana, dice católica y No, apostólica. pero no Pero dice romana porque la iglesia católica no es solo la de Roma. La iglesia católica es sí, cóptica, algunas ortodoxas, etcétera, etcétera. O sea, hay o sea, no muchas iglesias, una sola iglesia, pero lo que la hace que sea una sola católica es esa unión con el Papa, con el sumo pontífice. bueno, pero sí en los medios de comunicación, en los libros de historia, en todo, se dice católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Pero no es en sí No, 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 una. sí, espérame, No. espérame, sí, A ver. porque en Roma está el Papa
y el Papa Ah, es el obispo de Roma. bueno, sí. El Papa es el Entonces, obispo de Roma, de la entonces, ciudad de Roma. Ajá. ¿no? De Roma, sí, la ciudad, que luego resulta que por motivo de las guerras civiles y demás, al Papa lo arrinconan en un barrio que se llama el Vaticano y no le permiten salir de ahí, es otro boleto. Pero el Papa es el obispo de Roma, Roma, la ciudad de las siete colinas, ¿verdad? Sí, Ahora, sí. ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué decimos católica, apostólica y romana? Ujú. Porque con eso estamos mostrando que los católicos estamos sujetos a la autoridad del Papa, porque Sí. ahí está el obispo de Roma, que es la cabeza de la iglesia, es el sucesor de Pedro, de San Ujú, Pedro. ¿Sí? Entonces, el sucesor de San Pedro siempre se conoce como el obispo de Roma. Por eso somos católicos, apostólicos y romanos. Y somos ujú. apostólicos, la otra palabra anterior, porque Jesús no dice funda. Si te fijas en las Sagradas Escrituras, dice edificaré mi iglesia. Edificaré. La iglesia no está terminada, sigue siendo edificada día tras día. Nosotros somos las piedras vivas de esa iglesia que Cristo edifica y va a quedar edificada hasta el final de los tiempos cuando Él regrese nuevamente a juzgar a vivos y a muertos. Porque Sí. entonces ahí se conoce como las bodas del Cordero, donde Ujú. la iglesia, que es la novia, por llamarle así, de Jesús, se Sí, convertirá en su esposa. así Y es. entonces ahí pondrá su morada entre los hombres. Entonces Ujú, la iglesia sigue siendo edificada día tras día hasta el final de los tiempos, cuando ya quedará como una ujú. novia, ¿verdad? Dice Así ahí, es. para, lista para la boda con Jesús, Con el Cordero. con el Así Cordero. es. Entonces nosotros somos apostólicos por eso. Ujú, Y aparte porque de los 12 apóstoles, ¿verdad? ujú, Ellos, mediante el sacramento de la ordenación sacerdotal, imponían sus manos y nombraban nuevos obispos. Y si ujú, un obispo en la actualidad, si quisiera seguir su genealogía, pues a este ujú. obispo lo ordenó otro obispo, otro obispo, Sí, otro sí. obispo, y se puede llegar hasta los apóstoles. Hasta los 12, o sea, de Ujú. que uno es, ok, la sucesión apostólica con la imposición de manos, pues hacia atrás, como decía, bueno, pues es la sucesión apostólica desde Tomás, desde Felipe, desde Así es. Bartolomé, desde Simón el Celote, ajá, Otra cosa sí, claro, importante en relación con los apóstoles es que el que le dio poder, Jesús les da poderes, dice, sí, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, a quien le perdone sus pecados, le quedan ajá, perdonados, sí, al que se los retengan, le quedarán retenidos. El poder se lo dio, de perdonar pecados, se lo dio Jesús a sus apóstoles. así es. Y los apóstoles se lo van pasando al Ujú. sacramento de la ordenación a los siguientes apóstoles. Ahora es importante también aquí, digo, que estamos hablando de eso, el Papa, bueno, ya lo habíamos dicho, el Papa es un obispo de Roma. Un obispo, es el obispo de Roma. Hay varias denominaciones, Ujú. ¿verdad? Protestantes que hablan, ¿dónde está el Papa? ¿Dónde está Mm. en la escritura? Pues tan está en la escritura, el Papa es un obispo. El Papa es obispo. Ajá. Entonces, que es, bueno, pues en este caso es línea de, bueno, de lo que es Pedro. No, ahí sí, bueno, igual acláreme un poquito el señor Fernando, ahí sí no tengo mucho conocimiento. No significa que la sucesión sea de la línea de que el Pedro, el apóstol, pues, fue imponiendo manos y así la línea atrás del tiempo con el Papa. No, simplemente ahí sí es diferente, o sea, la elección ya como Bueno, pontífice. ok, mira, eh, Jesús nombra a a Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Ujú, ¿sí? Entonces, él está edificando una iglesia y dice ujú. también en otro versículo, yo estaré La con iglesia de Cristo, no de Pedro. Ajá. mi Sí. Mi iglesia, iglesia, exacto. no, no le pone Sí, la iglesia de Jesús, no, mi sí, iglesia. Sabemos que es sí, Cristo el que está sí, hablando. claro. Edificaré Por eso mi la iglesia es iglesia. santa. El Por eso. fundador es
Y luego en otro párrafo de las Sagradas Escrituras dice, yo estaré con ustedes día tras día hasta el final de los tiempos o Ujú, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Depende ujú. cómo lo traduzcan. Bueno, Sí, ¿qué quiere decir? Que la iglesia está hecha o edificada para toda la historia del hombre hasta el así final. es, Entonces así no es. pudo haber edificado una iglesia que a la que tú eres Pedro y sobre esta roca o esta piedra edificaré mi iglesia. No es una iglesia que va a durar nada más el tiempo que viva Pedro. Entonces Ujú. está Claro, diciendo, esto va a durar hasta el fin de los tiempos. Entonces ajá, tiene que haber una sucesión. De Pedro viene otro. Viene Lino, viene Cleto, viene Clemente. Son los sí, primeros, los siguientes papas. Ahora, ¿quién los elige? Porque aquí en el caso de Pedro, Pedro no impone las manos sobre el que va a ser su sucesor. Él le impone, y todos los apóstoles imponen las manos a otros que van a ser obispos, obispos, ¿verdad? exacto. Los obispos tienen la plenitud de la orden sacerdotal y ellos luego se lo pueden dar a los presbíteros, que son los sacerdotes, Sacerdotes, o que lo que le son llamamos los que s- católicos los padres, los padre, padres, cura, que son los que ujú, ayudan a los que ayudan a obispos, los obispos así y les es. pasan el poder de perdonar pecados. El que tiene el Sí, poder original de perdonar y también de exorcizar, expulsar demonios, es el es el obispo. obispo de cada diócesis. Pero Ujú, él para poder pues abarcar es cuando a los presbíteros que él también ordena les da esa autoridad de poder en su ujú, diócesis, en en su Dios. su diócesis. Sí, ¿Sí? claro. Luego, nosotros entonces el Papa pues muere en el caso de Pedro. ¿Y quién sigue? Bueno, los obispos o los presbíteros que había ahí en Roma eligen al sucesor. Sí, Eso ha seguido avanzando hasta lo que llamamos ahora el cónclave. Todo, nada ujú, más que como no se pueden reunir todos los obispos del mundo, como lo hacen cuando un concilio, el Papa ha elegido a un grupo de obispos y les ha dado un nombramiento especial de ujú, cardenales. así Y es. la función del cardenal número uno es la elección del siguiente pontífice. Entonces, Ujú, a través de los concilios donde están aquellos obispos que han sido nombrados cardenales por los papas, ellos eligen al siguiente. Esa es la sucesión apostólica así del es. papa. Se va, Hay un, se va sucediendo. Ahora, también sucesión apostólica los obispos. Porque el poder de perdonar, el poder de consagrar, el poder de exorcizar, lo reciben los obispos, ¿sí? Si un obispo, si alguien de otras denominación cristiana se autonombra obispo, él no tiene poder ni de no, perdonar, no tiene ningún ni de poder. exorcizar, ni de Ujú, consagrar, ni de ujú, nada. Ese autonombró. El ujú, poder viene de la sucesión apostólica. ujú. Hay un pasaje de las Sagradas Escrituras que Ujú, me encanta que le dice Jesús a Pedro. ujú. No, miren, no me acuerdo exactamente, pero es así de que Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso Ah, sí, de zarandearlos así es. como trigo. No, a zarandearte a él, a No, Pedro, no, 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 a zarandearlos como trigo. a Pero Pedro. yo he orado por ti. Dice, así dice, para zarandearlos. Eso estoy Ujú. suponiendo que es a la iglesia, pero yo he orado por ti para que tú cuando, ¿qué es la palabra? Cuando ay, se me fue totalmente, Sí, te rectifiques, no me acuerdo bien la palabra, dice, vayas y ¿cómo se llama? Ay, se me fue, hombre, caray. confirmes en la fe de tus Confirmes a tus hermanos. hermanos y Sí. confirmes a tus hermanos, exactamente. ¿Sí? A ver. Es que dices, bueno, yo no tengo la Biblia a la mano, creo que dice zarandeados, pero sí, lo que busca aquí es, Cristo está diciéndole a Pedro, Pedro, después de que yo muera, van a salir corriendo todos ustedes. Cuando Sí, vuelvas, o sea, cuando de nuevo aquí está. vuelvan a juntarse, entonces ahí viene el problema, es la fe, que vuelvan a tener fe, porque me vieron morir
salieron corriendo, perdieron la fe en mí, ¿verdad? Entonces, ahora que tú regresas, después de que Aquí ya pasó está. todo esto, confirma a tus hermanos en la fe, Ahí que te va. vuelvan a Es creer. esto. Ujú, Porque habla, ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se ujú, sentarán en tronos ujú, para gobernar a las 12 tribus de ujú, Israel. ujú, E ujú, inmediatamente después dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, ujú, pero yo he rogado por ti ujú, para que tu fe no se venga abajo ujú, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás ujú, que fortalecer a tus ujú. hermanos. Otra traducción dice confirmar en la fe, pero es lo Confirmar en la mismo, fe, sí, es lo sí. mismo. Ahora, Ajá, zarandeado pero como entonces, trigo a ajá, toda la iglesia. a En este, toda la en iglesia, este caso estaba para hablando de sacudirlos todos a los ustedes. apóstoles, ¿A ¿sí? quiénes ustedes? A la iglesia. Sí, está hablando de Sí, los apóstoles, pero en sí sí, con sí, eso a sí. toda la iglesia, sí. Ajá, pero Ahora, yo he rogado por ti. O sí, sea, no dije, yo he rogado por ustedes. No, he rogado por por ti, ti. sí, por Ajá. ti. Como dice, a ti te daré las llaves del reino, Ujú, también es a ti. así es. O sea, hay muchas cosas específicas para Pedro y sus Ujú. sucesores, las llaves Bueno, del reino, el poder de así es. atar y desatar, Ujú, el poder de confirmar en la fe a tus hermanos. Esos ujú, son indicaciones precisas para, ujú. para Pedro y sus sucesores. Así es. Y Entonces, bueno, y por último, digo, porque ya se nos está acabando el tiempo, sí, bueno, ahora sí que ya se acabó, que nos falta es mucho tema, claro, ¿verdad? Porque claro, pues claro, aunque la claro, profesión claro. de fe es así el credo, pues, pero de ahí se desglosa tanto. Nos faltaron los sacramentos, ¿sí? Que los sacramentos vienen del mismo Jesucristo, ¿verdad? Así es. Que son el bautismo, la confirmación, Confirmación. la penitencia o reconciliación, la comunión, orden sacerdotal, sacramento del Matrimonio. matrimonio y unción de los enfermos. Así es. Ajá. Y Son los, todos están. son los caminos que Cristo nos ha dejado en la iglesia para podernos santificar, para poder reconciliarnos con Él cuando caigamos en el pecado, para Así es. comer su carne y su sangre en la Eucaristía, que ahí está Ujú. su presencia real. Nos hace falta hablar mucho. No, Sí, nuestra fe no puede abarcarse en un solo programa, ¿verdad? Pero sí. quedamos abiertos para cuando tú quieras, continuamos, Ujú. ¿verdad? Por supuesto. Pues sí. Pero pues muchas gracias por invitarme No, 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 y otra sí, vez. estás invitada a terminar porque el tema todavía tiene mucho para... Pues Bueno, yo pero te avanzamos agradezco, bastantito. sí, Avanzamos mucho. te agradezco realmente que hayas aceptado. Yo sé que no es fácil por trabajo, por familia, escuela y todo eso, pero me da mucho gusto porque tenemos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos, ¿verdad? Jesús Sí, dijo, vayan y prediquen. Pues no somos predicadores, pero somos comentadores y estamos de alguna forma obedeciéndole lo que Él nos manda, ¿sí? así es. Bueno, pues muchas gracias, Marcia, y a ustedes amigos también, muchas gracias por haberse conectado. Los esperamos en nuestra próxima conversación entre católicos. Gracias.